Bueno, muy bien. Entonces ahora estamos en condiciones de poder calcular las derivadas de algunas de las funciones elementales con las que trabajamos, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar por la más sencilla de todas, que es la función lineal. Una función definida en todos los reales, dada por la fórmula f de x igual mx más n. En este caso podemos ya imaginar, conjeturar cuánto va a dar la derivada en cualquier punto, porque la gráfica de esta función es una recta. Y entonces, ¿cuál será la recta tangente a una recta? La propia recta, ¿no? Como la derivada es el coeficiente angular de la recta tangente, la derivada de esta función lineal nos va a tener que dar el coeficiente angular de la propia función lineal. O sea, la derivada de esta función lineal nos va a tener que dar el número m. Y siempre lo mismo en todos los puntos, ¿sí? Entonces, pero a ver, veamos cómo hacemos para aplicar la definición. En principio tomamos un punto A, real cualquiera. En principio, la función es continua siempre. Intentaremos ver si es derivable en un punto A cualquiera, ¿no? Cosa que, como dijimos recién, en base a la interpretación geométrica ya sabemos que esta función va a dar derivable siempre y que la derivada en cualquier punto va a dar m. Pero como vamos a verlo analíticamente aplicando la definición. Entonces vamos a la definición de derivada. Nos tenemos que plantear el límite del cociente incremental cuando x tiende a A. Y ver si ese límite da un número. Bueno, entonces en lugar de f de x ponemos mx más n, en lugar de f de a, su valor en a, que es ma más n. Nos queda este límite. Y bueno, arriba, si ordenamos, si operamos, observamos que el n se va con el n, ¿no? Queda n menos n. Por lo tanto, en el numerador va a quedar mx menos ma. Podemos sacar m de factor común y nos queda simplemente este límite. Cuando x tiende a a, podemos simplificar los x menos a, y efectivamente este límite da el número m. Así que lo que hemos demostrado acá es que una función lineal es derivable, bueno, es derivable en este punto a, y que la derivada de esta función en este punto a vale m. Pero claro, a era un punto cualquiera. Así que nosotros podemos concluir de que esta función es derivable en cualquier punto, en todos los reales, y que si en lugar de a ponemos una variable x, la derivada de esta función en un punto x cualquiera es la constante m. Y así que lo hemos verificado aplicando la definición. Bueno, podemos seguir con una función cuadrática. Tomemos una función del tipo monomio bien sencillo. La función también de los reales en los reales dada por f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Ahora nuevamente ya intuitivamente no podríamos imaginarnos cuánto va a dar la derivada, ¿no? Entonces nuevamente fijamos un punto A, real cualquiera, y nos planteamos la definición de derivada. El límite del cociente incremental cuando x tiende a A. O sea, ahora, poco a poco vamos a ir obteniendo más información, nuevos resultados, nuevos teoremas, pero por ahora tenemos casi solamente la definición de derivada en un punto. Nuevamente, en lugar de f de x ponemos cuánto vale f de x, que es x al cuadrado, y en lugar de f de a, el valor en a, que es a al cuadrado. Bueno, y vemos qué pasa con este límite. Bueno, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Ahora, este es el caso de un cociente de polinomios, que ya se había trabajado bastante. Lo que hay que hacer es factorizar el numerador y el denominador. El denominador ya está, el numerador se puede factorizar, ya conocemos, tenemos ahí un producto notable, es x menos a por x más a. Simplificamos el x menos a, y entonces nos termina quedando solamente el límite cuando x tiende a a de x más a, que da a más a, o sea, 2a. Así que para esta función x al cuadrado, hemos demostrado que es derivable en el punto a, y que la derivada en el punto a da 2a. Nuevamente el mismo razonamiento. En realidad el punto a era un real cualquiera, con lo cual queda demostrado que esta función es derivable en todos los reales, y si en lugar de a ponemos una variable x, llegamos a lo que sería una fórmula para la derivada, que es que f' de x da 2x para todo x real. Hemos encontrado lo que se denomina la función derivada. En este caso es una función definida en todos los reales, y que está definida por f' de x igual 2x. O sea que de aquí en adelante ya sabemos
que la derivada de x al cuadrado da 2x. ¿Sí? O sea que de aquí en adelante, cuando precisemos la derivada de x al cuadrado en un punto cualquiera, ya no tenemos que recurrir a la definición. Ya lo hicimos aquí de una vez para siempre, y podemos saber, vamos a saber que la derivada de x al cuadrado en un punto de x da 2x. Bueno, al tener derivadas conocidas podemos hallar tangentes a estas curvas, ¿no? Entonces, a ver, justamente con x al cuadrado, a ver si queremos escribir la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a x al cuadrado en el punto de abscisa 1. La clave de la recta tangente es que estaba totalmente vinculada con la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? El coeficiente angular de la recta tangente en un punto es la derivada de la función en ese punto. Y bueno, ya habíamos llegado entonces que una forma de escribir la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función f en un punto de abscisa a era esta. I igual f de a más f' de a por x menos a. Efectivamente, esta recta tiene pendiente f' de a, y cuando x vale a, la i vale f de a. O sea que efectivamente esa recta pasa por el punto de coordenadas a f de a. Bueno, acá se pide que lo hagamos en el punto de abscisa 1, o sea que a es 1. Así que la ecuación de la recta tangente va a ser i igual f de 1 más f' de 1 por x menos 1. F de 1, ¿cuánto da? 1. Y la derivada daba 2x. Por lo tanto, f' de 1 da 2 por 1, que es 2. Así que f de 1 da 1, f' de 1 da 2. Hemos utilizado la derivada que hicimos la deducción recién. La derivada de esta función da 2x. Cuando la evaluamos en 1 da 2. Y la ecuación de la tangente queda entonces i igual f de 1 más f' de 1, que es 2, por x menos 1. La podemos ordenar y nos queda de esa manera, ¿no? I igual 2x menos 1, al operar acá. Por las dudas verifiquemos que pasa por el punto 1, 1, ¿no? Sí, efectivamente, cuando la de x vale 1, esto da 1. Tiene que pasar por el punto 1, 1, o cuando la de x vale 1, el valor funcional vale 1. O sea, de esta manera, si conocemos ya la función derivada, o si no, podríamos hacerlo con el límite del cociente incremental, podemos encontrar ecuaciones de las rectas tangentes a funciones en los puntos que sean. Bueno, así como hicimos con una lineal o con x al cuadrado para hallar la derivada, podríamos hacerlo con cualquier monomio, digamos, o con funciones del tipo x al cubo, x a la cuarta, x a la n en general. O sea, lo que hay que hacer es lo mismo que acá, plantear el límite del cociente incremental. Imaginen que fuese x al cubo. Va a quedar algo similar a esto, lo único que en lugar del cuadrado va a quedar al cubo. Se aplica el mismo método de factorizar los polinomios, y así se puede demostrar algo que vamos a admitir en general, que lo que termina pasando es esto. Cuando tenemos x a la n, con n natural, la derivada, esa función es derivable siempre, y la derivada de eso en un punto x cualquiera da n por x a la n menos 1. Fíjense que fue lo que ocurrió cuando n era 2. Cuando n era 2 dio 2 por x a la 1. O sea que para derivar un monomio, esto lo vamos a admitir entonces, se podría demostrar, como decía recién, aplicando la definición de derivada, igual que lo hicimos en el caso de x al cuadrado. De aquí en adelante ya lo vamos a usar. Para derivar un monomio, se baja el exponente multiplicando y se disminuye en una unidad del exponente. Por ejemplo, ¿cuánto da la derivada de x al cubo? Se baja el 3 multiplicando y se disminuye en una unidad del exponente. O sea, da 3x al cuadrado. Y así con cualquier monomio. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. La derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, y pasa lo mismo para cualquier n, ¿sí? Una cuestión que ya vamos a ver en el próximo video, que lo podemos adelantar ahora, es que ocurre cuando tenemos una función y tiene una constante multiplicando. Por ejemplo, queremos derivar 5x3. Porque en general, claro, los monomios vienen con una función de la forma x a la n multiplicada por alguna constante, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí es que esa constante multiplicando
se puede sacar afuera de la derivada. O sea, eso va a ser un teorema que vamos a ver. Lo quería adelantar ahora para ver cómo podemos derivar fácilmente, calcular la derivada de un polinomio. Entonces, si se saca esa constante fuera de la derivada, ahora hay que derivar acá en el ejemplo de x3, que se baja el 3 multiplicando, y se disminuye en una unidad del exponente. Entonces quedaría 5 por 3 por x2, o sea 15 x2. Acá me equivoqué, acá debería decir x al cuadrado, ¿verdad? Entonces cada vez que queremos derivar una cosa de este tipo, directamente se baja el exponente multiplicando, que acá daría 15, y se disminuye en una unidad del exponente, cosa que yo no hice acá, me equivoqué. Lo había hecho acá y copié mal aquí, ¿sí? Otro ejemplo. Entonces, ¿cuánto da la derivada de esto? Directamente lo hacemos de forma directa. Bajamos el 4 multiplicando, 4 por 2, 8, y disminuimos en una unidad del exponente. O sea que la derivada de eso da 8x3. La derivada de menos 2x a la quinta, se baja el 5 multiplicando, con lo cual va a quedar menos 10, y se disminuye en una unidad del exponente. Así que la derivada de menos 2x a la quinta da menos 10x a la cuarta. Así que esto de derivar monomios es muy fácil. Y cuando tenemos un polinomio, ya lo vamos a ver en el próximo teorema, tenemos que utilizar otra propiedad, que es que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de esas funciones. Así que acá simplemente se deriva cada uno y se va sumando o restando. De lo primero se baja el 3, va a quedar 6x2. De esto va a quedar, se baja el 2, menos 10x a la 1. Y luego la derivada de 7x, la derivada de una lineal es la pendiente, la derivada de 7x es 7, y la derivada de una constante, 0. Dicho de otra manera, la derivada de toda esta lineal es simplemente 7. Así que la derivada de esto da 6x2 menos 10x más 7. Otro polinomio. Se hace lo mismo, ¿sí? Es fácil. Es derivar cada uno y sumar o restar según corresponda. La derivada del primer término es menos 15x a la cuarta, después vendría más 4x3, menos 3 por 8 menos 24x2, más 8x, más 5. Y esa es la forma de derivar un polinomio. Bueno, recién yo comenté acá, dije, la derivada de una constante da 0. Y sí, porque eso es, al derivar una lineal, da la pendiente. ¿Sí? Quizás lo podríamos haber visto, me parece que me olvidé de recalcarlo, cuando hicimos la derivada de la lineal, creo que sí, que me olvidé de recalcarlo. Fíjense que es cuando la función es constante, el m es 0. Entonces, si la función es constante, la derivada da 0 siempre, lo cual es totalmente razonable, porque si la función es constante, la gráfica es una recta paralela al eje X, y la pendiente de esa recta es siempre 0. Bueno, entonces, aplicando la definición de derivada, les decía que es posible demostrar esta derivada en un punto cualquiera, con lo cual ya vamos obteniendo fórmulas para funciones conocidas, para calcular funciones derivadas, y no tenemos que recurrir siempre a la definición. Y vamos a admitir sin demostración entonces algunas derivadas más. Bueno, acá hay algunas que ya hicimos, ¿verdad? La derivada de una constante da 0, la derivada de una lineal da el coeficiente angular de la lineal, la derivada de x a la alfa da alfa por x a la alfa menos 1. Bueno, vamos a admitir este resultado notable, que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Esto ocurre solamente cuando la base es e. Si la base es otra, no pasa exactamente eso. Y la derivada de la logarítmica, la derivada del logaritmo de valor absoluto de x, y claro, esto no está definido en 0, da 1 sobre x. Esas derivadas se podrían haber demostrado aplicando la definición de derivada como hicimos, las vamos a admitir y a utilizar de aquí en adelante. Entonces, bueno, en el próximo video continuamos avanzando con todo esto, ya cada vez vamos a tener más información, y ahora los invito a que trabajen en el ejercicio 8.1.2, que con esto que ya vimos, creo que sería interesante que lo trabajaran. Bueno, así que nos encontramos en la próxima, ya donde ya vamos a seguir
viendo con más profundidad distintos cálculos de derivadas.